La selecta playera. La selección de fútbol playa de El Salvador es el equipo representativo del país en competiciones oficiales. Su mejor ubicación en Copas Mundiales de Fútbol Playa de FIFA ha sido el cuarto puesto de Arena 2011. Otras participaciones incluyen Marsella 2008, Dubái 2009, Tahití 2013 y Rusia 2021. Además ostenta 2 campeonatos de CONCACAF, 3 copas centroamericanas, una medalla de oro en Juegos Bolivarianos de Playa y campeón de El Salvador Beach Soccer Cup 2022. La selecta playera es una de las que más pasiones levanta en El Salvador, ya que permanece como una de las mejores del continente americano. En el ranking de septiembre que ha dado a conocer la Beach Soccer Worldwide a través de su sitio web, los guerreros aparecen como la segunda mejor escuadra en el área de la CONCACAF. Centros de contención. El presidente salvadoreño Nayib Bukele ha impuesto algunas de las medidas más duras del continente contra el nuevo coronavirus. Cerró las fronteras, impuso una cuarentena nacional y envió a la policía y al ejército a detener a los infractores. El tema más polémico son los centros de contención donde miles de salvadoreños han permanecido detenidos durante más de un mes sin un proceso judicial. Entre quienes han sido llevados ahí se encuentran personas que salieron a la calle a comprar comida para sus familias. Otros tuvieron la mala suerte de viajar fuera del país cuando Bukele impuso la cuarentena y fueron encerrados a su regreso. En más de 90 hoteles alquilados, centros de convenciones y gimnasios convertidos a toda prisa en refugios vigilados por la policía, el gobierno mezcló a los enfermos con personas sanas, a menudo esperando semanas antes de examinar a las personas para detectar el virus, según grupos de derechos humanos y personas que han sido detenidas. Ernesto Muysond. Ernesto Luis Muysond García Prieto, es un político y empresario salvadoreño que ocupó el cargo de alcalde de San Salvador desde 2018 hasta 2021. Actualmente guarda prisión esperando que se le realice el proceso judicial por supuestos actos de corrupción, colaboración directa con estructuras criminales. De las demás acusaciones ya ha sido absuelto, pero no le otorgan la libertad. En las elecciones legislativas del 2015, Ernesto Muysond logró obtener un escaño por San Salvador en las listas de Arena para el período 2015-2018. Él formó parte de la Comisión Política del Parlamento, lo que le permitió participar en la elección de funcionarios de segundo grado. Ernesto Muysond se presentó como candidato para la comuna capitalina en las elecciones municipales del 2018, bajo la bandera de Alianza Republicana Nacionalista, contra la candidata del partido oficial FMLN, Jacqueline Rivera. En las elecciones legislativas y municipales de 2018 realizadas el 4 de marzo de 2018, Muysond fue electo alcalde de San Salvador con 88,194 votos, 61,30% para Arena, contra los 39,736 votos, 27,60% para la candidata del FMLN. Tomó posesión del cargo el 1 de mayo de 2018 en un acto celebrado frente al Palacio Nacional, donde recibió la vara edilicia de manos del alcalde saliente Nayib Bukele. El exalcalde de San Salvador, Ernesto Muysond, fue enviado a juicio junto a 2 exempleados de la comuna capitalina señalados de los delitos de incumplimiento de deberes y retención de cuotas laborales. A través de una audiencia realizada este viernes, el Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador determinó que el exalcalde y el extesorero Fernando Portillo continúen en prisión mientras se desarrolla el proceso en su contra, pero el exdirector de Finanzas, Santos Muñoz, actualmente goza de medidas sustitutivas. Muysond es acusado de haber omitido sus obligaciones en perjuicio de la administración pública. Panama Papers en El Salvador.
En 2016, la mecánica de evasión de impuestos estimulada por el secretismo resonó en los medios de comunicación de todo el mundo con la revelación de los papeles de Panamá, una filtración de la firma de abogados Mossack Fonseca, que se dedicaba a constituir sociedades bajo esta metodología en la nación canalera. Fueron más de 200,000 empresas, funcionarios y personas particulares las que se vieron involucradas. De estas, 247 estaban relacionadas con sociedades y funcionarios salvadoreños que acumulaban un capital de unos $28 millones y se encontraban situadas principalmente en Islas Vírgenes Británicas y Bahamas, según los documentos de Mossack Fonseca. Cuando se consultó a las autoridades de Hacienda en El Salvador sobre si se tiene identificados en cuáles paraísos fiscales se pierde más la recaudación nacional, evitaron dar mayores detalles por las investigaciones que están en curso y las que se preparan. Sobre los datos de las empresas y personas que están relacionadas a la evasión mediante paraísos fiscales, el funcionario mencionó que estos datos son internos y no se pueden revelar porque están relacionados a procesos de índole penal y además se respeta el derecho que les asiste a los involucrados a defenderse. La sombra negra. La sombra negra son escuadrones de la muerte con sede en El Salvador, que se compone principalmente de policías y personal militar, los cuales eran miembros de la justicia de vigilantes, que atacaban a los criminales y pandilleros. Estos grupos de vigilantes se encontraban en El Salvador y no estaban bajo el mando oficial de la jurisdicción del gobierno salvadoreño. El nombre apareció en torno a diciembre de 1994 en el departamento de San Miguel. En abril de 1995, el grupo dijo que mató a 17 personas, el grupo afirmó que los muertos eran delincuentes o miembros de pandillas. Fue desarticulado en 1996, reapareciendo años después. Los miembros de la sombra negra normalmente dejaban los ojos vendados y las manos atadas o los pulgares de sus víctimas a sus espaldas. Más tarde, las víctimas recibían disparos en la parte posterior de sus cráneos de una diversa gama de fusiles de asalto y subfusiles. Los miembros de la sombra negra ocultaban sus caras y utilizaban vehículos con cristales oscuros sin licencia. La sombra negra declaró que mataron a la gente porque el grupo consideraba que la policía no podía hacer cumplir las leyes de El Salvador. Tragedia en las Tres Torres. Un incendio que consumió 3 niveles del edificio 3 del Ministerio de Hacienda provocó la muerte de una empleada y lesiones en otras 18 personas, 8 de ellas con fracturas y con quemaduras de gravedad. El edificio, en el que trabajan unas 1.200 personas, no tenía escaleras para atender emergencias, pese a que las mismas fueron solicitadas por el sindicato desde hace 8 años. Eran aproximadamente las 3 de la tarde del viernes 7 de julio de 2017 cuando en las redes sociales se comenzaron a difundir imágenes que mostraban que de una de las torres salían llamas, luego vídeos y más fotografías alertaron a las autoridades y a los cuerpos de socorro de la emergencia. El fuego y el humo salían por las ventanas del cuarto nivel de la Torre 3, algunos empleados quedaron atrapados en los últimos niveles del edificio, para ese momento más de 30 minutos habían transcurrido y la ayuda no llegaba. La desesperación de no querer morir en ese lugar obligó a Daniel Guillén, estudiante de último año de bachillerato en contaduría, a lanzarse del último piso de una de las torres donde junto a otros compañeros del Complejo Educativo Católico San José, de Quesaltepeque, quedaron atrapados. Los jóvenes se encontraban en el lugar realizando una investigación como parte de su aprendizaje. Aunque de la caída Daniel quedó con vida, los médicos del Hospital Rosales que lo atendieron confirmaron que tenía quebraduras en el fémur, ambas piernas, columna vertebral y la cervical. Tras haber pasado más de un mes hospitalizado, algunos días inconsciente, el joven murió. Yo estoy en el 7, hay gente atrapada ahí. ¡Uy, se cayó alguien! Yo estoy en el 7, hay gente atrapada ahí. ¡Uy, se cayó alguien! Se cayó una
la persona. Ey, lo grabó, va. Sí. El directo. Gustavo Adolfo Parada Morales, conocido como El Directo, fue un feroz asesino salvadoreño que, además de formar parte de la Mara Salvatrucha, una de las más peligrosas del mundo, mató entre 7 y 17 personas, las primeras de ellas cuando aún era menor de edad. Nacido en 1982, Parada Morales creció en un barrio pobre de San Miguel, a 120 kilómetros al este de la capital de El Salvador, y cuando tenía 10 años su madre lo sacó del colegio porque los demás compañeros le pegaban diariamente. Al cumplir 13 años, se metió en el mundo del AMPA, formado por delincuentes estadounidenses que fueron deportados a su país. En abril de 1999, fue condenado a solo 7 años de prisión, pero un mes después, junto a varios integrantes de su banda, escaparon del reformatorio tras golpear brutalmente a uno de los vigilantes. En menos de 24 horas fue recapturado, pero fue liberado 3 años después, supuestamente rehabilitado. Sin embargo, ese mismo año, 2002, fue capturado por su participación en el homicidio de un hombre y sentenciado a 35 años de prisión. El 2 de septiembre de 2013 a la madrugada, El Directo fue asesinado dentro de la celda 2 del sector 1 del penal de San Miguel, a donde había sido trasladado un mes antes junto a otros 90 miembros de una pandilla desde el penal La Esperanza. Parada Morales recibió varias puñaladas efectuadas con armas de fabricación casera conocidas como facas. Pastor Toby. El pastor evangélico Edgar López Bertrand, de 78 años y pastor general de la Iglesia Tabernáculo Bíblico Bautista, TBB Amigos de Israel Central, falleció este día, según informó su hijo, Edgar López Bertrand Jr. mediante su cuenta de Twitter. Edgar López Bertrand nació en Chalatenango el 30 de septiembre de 1939. Estudió en el Liceo Salvadoreño y cursó su primera carrera en la Escuela Nacional de Agronomía, ENA. Además, realizó otros estudios académicos en Estados Unidos, donde se gradúa como ingeniero mecánico. Tras trabajar como ejecutivo en varias empresas multinacionales, decidió dar un paso en su fe en una campaña evangelística en Huixtla, México el 11 de septiembre de 1970. Desde ese momento decide profesar la religión cristiano-evangélica. Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento de quien fuera mejor conocido como hermano Toby, aunque, días atrás, se había confirmado que se estaba sometiendo a un intenso tratamiento de diálisis para mantenerse lo más estable posible en su condición física, la cual se había deteriorado notoriamente en los últimos meses. Alfredo Pacheco. Dos años después de haber sido suspendido de por vida por haber estado involucrado en el arreglo de partidos internacionales, el exfutbolista salvadoreño Alfredo Pacheco murió de un disparo la madrugada de este domingo. Según informó la Fiscalía de El Salvador, Pacheco se encontraba con unos amigos conversando en una estación de gasolina, cuando un grupo de personas no identificadas abrió fuego contra el grupo. El tiroteo causó otros 2 heridos que fueron atendidos en un hospital cercano en la ciudad de Santa Ana, al occidente de la capital, San Salvador. Pacheco, de 33 años, jugó como defensa en el Club Deportivo FAS y en la Asociación Deportiva Isidro Metapán. Además, jugó con los New York Red Bulls en Estados Unidos. Pese a una exitosa carrera, en la que sumó 86 partidos internacionales y 7 títulos en El Salvador, el nombre de Pacheco es recordado por ser uno de los 15 jugadores salvadoreños que fueron suspendidos de por vida en 2013.
Su muerte se suma a la de otros futbolistas que fueron víctimas de la violencia que sacude el país, que en 2015 registró una cifra histórica de homicidios, que se han incrementado un 55% respecto al año anterior según la policía. Vuelo 901. El vuelo 901 despegó en un vuelo nocturno desde el Aeropuerto Internacional La Aurora en la ciudad de Guatemala, hacia el Aeropuerto Internacional de El Salvador en San Salvador. Había 58 pasajeros y 7 tripulantes a bordo. La tripulación de vuelo estaba compuesta por el capitán Axel Virón Herrera de 39 años, el primer oficial Víctor Francesco Salguero de 36 años, 3 asistentes de vuelo y 2 miembros del personal de Aviateca. Después de un vuelo de 20 minutos, la tripulación del vuelo 901 se comunicó con el control de tráfico aéreo en su destino, el Aeropuerto Internacional de El Salvador. El controlador les informó que había una tormenta con fuertes lluvias sobre el aeropuerto y les indicó que sobrevolaran la tormenta e iniciaran la aproximación a favor del viento para aterrizar en la pista 07. Pero los pilotos y el control de tráfico aéreo estaban confundidos en cuanto a la posición de la aeronave. Cuando inició su aproximación, la aeronave entró en el mismo mal tiempo que había sobrevolado. Cuando estaba a 5000 pies, 1524 m, sonó el sistema de advertencia de proximidad al suelo. Se aplicó energía, pero ya era demasiado tarde. A las 20:14 hora local, el vuelo 901 se estrelló contra la ladera del volcán de San Vicente y estalló en llamas. Los 65 pasajeros y la tripulación a bordo murieron. Por un seguro. La Unidad de Atención Especializada para las Mujeres de la Oficina Fiscal de Zaragoza logró la condena de Carlos Alberto Gómez Mengíbar, y de José Antonio Torres Mengíbar, a cumplir una pena de 50 años de cárcel por el homicidio agravado de Jamie Guadalupe Gómez Mengíbar. El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Tecla valoró toda la prueba documental, pericial y científica, presentada por la Fiscalía, y determinó en que ambos sujetos fueron actores directos de asesinato de Jamie Guadalupe, el 13 de mayo de 2017, en la zona del Cafetalón, Santa Tecla. Para no levantar sospechas, Carlos Alberto resultó herido en el ataque contra su hermana, quien murió en el instante, plantea la Fiscalía. Durante el proceso judicial, la representación fiscal sostuvo que el hermano de la víctima, Carlos Alberto Gómez Mengíbar, fue quien planificó el asesinato de su hermana, para posteriormente cobrar 2 pólizas de seguro de vida por $270.000. La planificación de los hechos, en el cual participó José Antonio Torres Mengíbar, compañero de trabajo de Carlos Alberto Gómez Mengíbar, contempló el uso de una motocicleta, desde donde se le disparó a la víctima. El uso de tecnologías de geolocalización y mapeo de llamadas fueron elementos claves durante el proceso. Masacre estudiantil. Se conoce como la masacre estudiantil del 30 de julio de 1975 a los acontecimientos de violencia, producto del terrorismo de Estado impulsado por el coronel Arturo Armando Molina y el general Carlos Humberto Romero, ocurridos en el paso a desnivel ubicado frente al Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, IS, en la 25 Avenida Norte, en San Salvador, capital de El Salvador. En la década de 1970, los estudiantes de la Universidad de El Salvador, UES, se alinearon con los movimientos armados de la izquierda revolucionaria en un acto de claro desafío a los gobiernos militares de la época. El 19 de julio de 1972, el gobierno del coronel Arturo Armando Molina intervino militarmente a la UES para suprimir al movimiento opositor estudiantil. Durante el período de ocupación, que se extendió hasta mediados de 1973, el campus central de la UES fue ocupado por la Fuerza Armada.
El miércoles 30 de julio de 1975, alrededor de las 2:30 de la tarde, salieron en una marcha de protesta, estudiantes de la UES y jóvenes organizados de educación media, desde el portón de la Facultad de Ciencias y Humanidades de esa casa de estudios superiores. La razón de la protesta fue el allanamiento del Centro Universitario de Occidente y otros atropellamientos a los derechos humanos cometidos los días viernes 25 y martes 29 del mismo mes y año en la ciudad de Santa Ana, por parte de los cuerpos de seguridad de la Guardia Nacional, Policía de Hacienda, y Policía Nacional. Cerca de las 4:30 de la tarde, la marcha estudiantil fue violentamente reprimida, sobre la 25 Avenida Norte a la altura de un paso a desnivel, frente al edificio del Hospital General del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, ISS, en la capital salvadoreña. Los agentes policiales arrojaron gases lacrimógenos, y dispararon con armas de fuego, matando a varios manifestantes al instante. Además, los manifestantes fueron acorralados en el paso a desnivel con tanquetas que aparecieron detrás de ellos, las cuales atropellaban a los heridos, y obligaron a algunos a saltar a los niveles inferiores de dicho tramo. El número de muertos aún es desconocido, debido a que los agentes de seguridad bloquearon el paso al lugar y rápidamente recogieron los cuerpos y limpiaron la sangre de las calles, según observadores, con agua y jabón.